Vamos a leer de Ageo capítulo número 1, el versículo número 2. Dice la Biblia: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Incline su cabeza, vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te agradecemos en esta tarde por este tiempo que nos das de podernos reunir, Señor, en torno a tu palabra y escuchar una vez más, Señor, que quieres hablarnos a nosotros. Te pedimos, Señor, que por favor nos hables, edifiques a la iglesia. Toma control de este tiempo y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las grandes problemáticas existentes entre el pueblo de Dios es la de no saber comprender, o tal vez, o quizá, no entender los tiempos de Dios. Esto le sucedió en el pasado a la nación de Israel. Cuando miramos su historia, nos damos cuenta de que la nación de Israel, para el tiempo del profeta Ageo, no supo distinguir, o no quiso quizá, comprender los tiempos de Dios. El profeta Ageo, desde su inicio, este capítulo 1, nos habla que en aquel entonces el pueblo había llegado a acuñar una frase, y la frase que decía era claramente que no había aún llegado el tiempo de que la casa de Jehová fuera reedificada. La verdad entonces es de que el pueblo no sabía distinguir en qué tiempo estaba. Sin embargo, entonces, habían varias evidencias que decían, de parte de Dios hacia su pueblo, que sí era el tiempo en que su casa fuera reedificada. Tal vez como el pueblo no había discernido esto bien, ellos consideraban y decían, aún no es el tiempo. No es el tiempo en que la casa de Dios sea reedificada. Pese a esto, habían varias evidencias que mostraban claramente al pueblo de que sí era el tiempo de que la casa de Jehová fuera reedificada. Consideremos algunas de ellas en esta tarde. Versículo 4 del capítulo 1 de Ageo. Dice la Biblia: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? La primera evidencia de que sí era el tiempo de que la casa de Dios fuera reedificada, la tenemos en este versículo 4. Como se puede observar para ese momento, el pueblo de Israel ya habitaba de nuevo en Jerusalén. ¿Cómo podemos llamar a esto? Si lo tenemos que definir en una frase, tendríamos que decir que Dios había obrado lo imposible. Piensen en esto. Pensar en tiempo atrás de que el pueblo de Israel volviese a habitar en Jerusalén parecía algo imposible. Es más, hasta inalcanzable. Pero Dios había obrado. Y para el tiempo en que el profeta Ageo escribe, nos dice la Biblia, que ya el pueblo de Israel habitaba en Jerusalén. Habían construido casas. Y mire que dice el versículo 4, es para vosotros tiempo, dice el Señor, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Por qué si era el tiempo de reedificar la casa de Dios? Bueno, en primer lugar, porque Dios había obrado lo que parecía imposible. El pueblo de Israel en el pasado había experimentado la opresión, la cautividad, y pensar una vez más en habitar en la tierra que había prometido Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, esto parecía imposible. ¿Cómo volver allí? Sin embargo, una de las formas en que Dios le habló al pueblo y le decía, sí es el tiempo de reedificar la casa, es que Dios estaba operando lo imposible. Esto imposible. Aparte de eso, de acuerdo a Esdras, vayamos allí, Esdras capítulo 1,
vemos que no solo el pueblo de Israel para aquel tiempo habitaba allí, en la ciudad de Jerusalén, sino nos dice Esdras capítulo 1, versículos 1 al 4, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Al mirar un poco estos textos que hemos leído, nos damos cuenta de que Dios en el pasado había obrado en favor del pueblo de Israel. Por supuesto que sí. ¿De qué manera había obrado? A través de este rey que menciona aquí, el rey Ciro, un rey de Persia. Este rey que no era salvo, algunos dicen, pero es que dice que conocía a Dios. Bueno, no lo conocía. Sin embargo, Dios obró en este hombre y permitió que varios del pueblo de la nación de Israel, se dice que unos 50,000 judíos, Él permitió que unos 50,000 judíos regresaran ¿a dónde? A Jerusalén. Piensen en eso, ¿no parecía imposible? Sí, el pueblo cautivo en Babilonia, gran opresión, y Dios obra en el corazón de este hombre, el rey de Persia llamado Ciro. Y él mismo publica un edicto y dice: todo aquel que haya del pueblo de Dios, suba a Jerusalén, reedifique casa. Él me ha mandado, él mismo se coloca allí junto con el grupo, me ha mandado que le edifique casa. Él es Dios. Todo aquel que haya de su pueblo, suba y reedifique casa a Dios. Esto parecía algo imposible, ¿no? Imposible. ¿Cómo pensar en eso? Un rey pagano, un rey que no conocía a Dios, un rey que no tenía el conocimiento, la salvación. Sin embargo, Dios obra en el corazón de este hombre y le coloca este sentir. Él mismo dice: el Dios, Jehová, que es Dios de los cielos, me ha permitido tener reino, dominio. Ahora yo publico un edicto de que todos los que hayan del pueblo de Dios, de la nación de Dios, suban a Jerusalén, reedifiquen su casa. Y como dije hace un momento, unos 50,000 judíos subieron. Mire las evidencias que Dios daba a través de la historia, de que sí era verdad que era el tiempo de reedificar la casa de Dios. Esto parecía imposible, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? No solo estar en cautividad, sino que a favor de su pueblo se promulgue un edicto que diga: pueden subir a edificar la casa de Dios. Tremendo. El capítulo 2, versículo 1 de Esdras nos dice de esta forma: estos son los judíos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Dios había obrado lo imposible, ¿cierto? Imposible pensar que de esa cautividad que estaban en Babilonia, luego de que el templo fue saqueado, luego que Nabucodonosor se llevó a un grupo de ellos allí a Babilonia, imposible pensar volver a la tierra, volver a la ciudad de Jerusalén, y mucho menos pensar en reedificar la casa de Dios. Por esto entonces, sí era verdad de que Dios había obrado lo imposible en el pueblo de Israel. Pero el pueblo hizo uso de una excusa, ¿no? Una excusa, y la maquilló de tal manera que pareciera espiritual. En las palabras que leímos al inicio. Las palabras que el pueblo decía:
No es el tiempo para reconstruir el templo. Miren estas palabras. Estas palabras parecieran espirituales. Ellos no se opusieron a la idea de construir el templo. Ellos decían, no es el tiempo. Es muy diferente de decir, no queremos reedificar el templo. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, todavía no es el tiempo. Tal vez más adelante. Después. Y de esta forma su excusa parecía un poco más espiritual. Colocar esto de esta manera, que suene más espiritual, no se opusieron a la idea de construir el templo. Lo que ellos hicieron fue postergar, a hablar que sería después cuando se edificaría el templo. Pero para comprender un poco del por qué si era el tiempo de reedificar el templo de Dios, la verdad es que es necesario conocer un poco de la historia, de lo que había pasado y que está ahí escrito en el Antiguo Testamento, y cuál era la circunstancia que estaban viviendo los del tiempo del profeta Ageo. Para quienes no saben, en el año 536, Esdras llevó de regreso aproximadamente lo que dijimos, unos 50,000 judíos. Bajo el liderazgo de Esdras, fueron a la tierra de Jerusalén. Luego que llegaron allí, lo primero que hicieron fue reedificar el altar de Dios. Comenzaron los sacrificios de nuevo. Pero en el 535 comienzan a colocar los cimientos para reconstruir el templo de Dios. ¿Qué pasó? Capítulo 4 de Esdras, versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿No inicia así el libro de Ageo? En el año segundo del reinado de este rey llamado Darío. Del tiempo del año 535, luego de que el pueblo comenzara a colocar los cimientos de la casa de Dios, hubo una terrible oposición. ¿Y saben qué pasó? La obra, como dice el versículo 24 de Esdras capítulo 4, se detuvo. Esta obra se detuvo. Y créame que no fue ni por un mes, 2 meses, 3 meses, ni siquiera un año. Esa obra se detuvo por espacio de 16 años. Piensen en eso. 16 años después está ahora Ageo hablándole al pueblo de que retomen algo que en el pasado empezaron a hacer. Pero debido a la persecución, debido a la angustia, debido a la opresión de sus enemigos, se detuvo por espacio de 16 años. Terrible, ¿no? Terrible como el pueblo por 16 años se olvidó de algo tan importante como era para ellos el templo de Dios. Pero por todo lo que mencionamos hace un momento, era claro de que Dios había obrado lo imposible. Imposible volver a Jerusalén, pensaban algunos judíos. Pensar en reconstruir la ciudad, imposible, estaban cautivos en Babilonia. Imposible que hubiera un decreto a favor de un rey pagano, un rey que no temía a Dios, un rey que era idólatra, un rey gentil. Imposible que hubiera un edicto que dijera vuelvan y reedifiquen el templo. Les parecía imposible, ¿no? Imposible entonces. Sin embargo, Dios había obrado. Pero no solo tenemos de que Dios había obrado lo imposible como una señal inequívoca de que sí era el tiempo de reedificar la casa de Dios. Hubo algo más. Esdras capítulo 1, versículo 4 y 5. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Esta es otra evidencia
de que sí era el tiempo de reedificar la casa de Dios. ¿Sabe cómo podemos llamarla? ¿Están claros los versículos? Que podríamos decir, Dios había provisto. Y vaya qué manera de proveer, ¿no? Bueno, podría decir algunos, sí, nos permiten ir a Jerusalén a reedificar el templo de Dios. Pero no olvidemos que era un pueblo cautivo. ¿Qué dinero tenían? ¿Cómo hacerlo? Sí, ahí está el edicto, pueden ir a reedificar el templo, pero ¿cómo hacerlo? ¿Con qué dinero? ¿De dónde? Pero parte de este mismo edicto que vemos aquí en el libro de Esdras incluía eso. Provéale plata, provéale oro. Dios había provisto y de una forma inesperada. Nadie esperaba que no solo les permitieran volver a Jerusalén, sino que aún con dinero. Provéale plata, oro, todo lo que necesiten. Tremendo. Dios había provisto. Capítulo 3 de Esdras, versículo 7. Dice la Biblia. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano, por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. El rey persa dio el edicto, vuelvan, pero también Dios lo utilizó para proveer, para que el pueblo pudiese reedificar no solo la ciudad, sino el templo, que comenzaron a hacerlo. Hubo presión, hubo dificultad, sin embargo, no lo hicieron. Pero lamentablemente, como siempre sucede, el pueblo de Dios, ¿sabe qué hizo con esta provisión que Dios permitió para tal fin? Lo malgastó. Y volviendo a Ageo capítulo 1, mire lo que dice el versículo 4 de Ageo capítulo 1. ¿Cómo el pueblo hizo mal uso de esto? Versículo 4. Dios dice, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Tenían que meditar sobre sus caminos. ¿Sabe qué hizo el pueblo con la madera que Dios proveyó? Por Ciro, el rey de Persia. Con esa madera edificaron sus casas. Esto de casas artesonadas no era otra cosa que en aquel tiempo lo más lujoso, que era tomar y adornar de oro, incluso de madera, las casas. Algunos dicen que hasta de marfil. Pero al fin y al cabo lo que hizo el pueblo fue tomar aquella madera que Dios proveyó de manera sobrenatural, milagrosa, y con esa madera tomaron y reedificaron sus casas. Por eso el reclamo de Dios. ¿Qué tiempo es para ustedes? ¿El tiempo de habitar en sus casas artesonadas? ¿Qué hicieron con la madera que se proveyó? Tomaron y adornaron sus casas. Ellos tenían el testimonio de la provisión de Dios. Y no solo en el tiempo que hemos mirado de Esdras y de Ageo, sino en el pasado, cuando ellos pensaban en el tabernáculo. ¿Saben ustedes que el tabernáculo se construyó con los despojos de los egipcios? ¿Cómo más construirlo? 430 años el pueblo de Israel esclavo en Egipto. ¿De dónde dinero? Dios le muestra un modelo a Moisés en el monte y le dice, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. ¿De dónde dinero? 430 años en Egipto esclavos. Pero dice la Biblia de que Dios sacó al pueblo de Israel en aquella noche y lo sacó con oro y plata. El tabernáculo se construyó con los despojos de los egipcios. Testimonio en el pasado, ¿no? Pero no solo allí. El primer templo, el de Salomón, ¿saben cómo se edificó? Con obra de mano de extranjeros. Y el segundo templo, que es el que estamos aquí considerando bajo los libros de Esdras y Ageo, ¿sabe cómo se construyó? Con dinero de los caldeos. ¡Qué testimonio tan tremendo! Aquí vemos cómo Dios había provisto en el pasado.
incluso en el presente para llevar a cabo la reedificación del templo. Sin embargo, ¿cuáles eran las palabras del pueblo? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Vieron cómo el problema del pueblo era que no sabía discernir en qué tiempo están? Ellos tenían que haber dicho, si nos permite volver a la tierra, Dios debe ser que quiere que reedifiquemos su templo. Y no solo eso, nos permite volver con dinero. Debe ser que Dios desea que reedifiquemos su templo, ¿no? Dios había provisto. Entonces miramos que Dios había obrado de manera sobrenatural. Lo imposible, ¿no? Imposible pensar en un templo, volver de la cautividad. Dios había provisto. Pero en tercer lugar, Ageo capítulo 1, versículo número 13. Dice la Biblia. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Otra evidencia de que si era el tiempo de que el pueblo de Israel reedificara el templo de Dios, es estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Yo estoy con vosotros. Dios estaba con ellos, tremendo, ¿no? Les había provisto. Ahora pensemos en esto. El pueblo sigue diciendo a Dios, no es el tiempo. Todavía no es el tiempo. Dios le dice por medio del profeta Ageo en el versículo 13, yo estoy con vosotros. ¿Lo vieron? Estoy con vosotros. En el capítulo 2, versículo 4 de Ageo, vuelve y le repite esto. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajad, porque ¿qué? Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué mayor evidencia de esta, no? Dios estaba con el pueblo de Israel. Esta presencia de Dios con ellos debía llevarlos a trabajar en la casa de Dios, a reedificarla. Y eso es lo que dice Dios. Reedifiquen la casa, porque yo estoy con ustedes, reedifíquenla. Dios había hecho por ellos lo que ellos no podían. Sin embargo, ellos debían hacer lo que sí podían. De esa forma. Ellos no podían volver a la cautividad por sí solos. Ellos no podían tener dinero, recursos para hacerlo, pero Dios lo había obrado. Y Dios ahora les dice, ustedes deben hacer lo que sí pueden. Y es que, vengan, trabajen. Reedifiquen la casa de Dios. Todas estas eran evidencias de que Dios le está diciendo al pueblo, es el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero no solo tenemos que hablar del pueblo de Israel en esta circunstancia. ¿Qué podemos mencionar de nuestra experiencia como iglesia en todo lo mencionado? Si pensamos un poco en la experiencia, ya no del pueblo de Israel, sino nuestra propia experiencia. La experiencia del pueblo de Israel del tiempo de reedificar la casa de Jehová. También nosotros debemos comprender en qué tiempo estamos, ¿no le parece? ¿En qué tiempo estamos como iglesia? Y desde luego, ¿cuál debe ser? No es otro que el de construir el templo para Dios. ¿Por qué? Resumamos en lo que he hablado hace un momento del pueblo de Israel, que era el indicador de que Dios le estaba diciendo, es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. ¿Recuerdan que Dios obró lo imposible en el pueblo de Israel? Sí. Pues a nivel iglesia, Dios ha obrado en nosotros como iglesia lo que parecía imposible, ¿no? Piénselo y verá. Pensar en el pasado de reunir un dinero para poder comprar un lugar propio parecía imposible. Y los que tienen un poco más de tiempo en la iglesia me dan la razón. Parecía imposible poder reunir un dinero para comprar algo sin deberle nada a nadie. Imposible. Parecía imposible, ¿no? Comprar un lugar propio. Hace tiempo atrás parecía una meta inalcanzable. Sin embargo, hermanos, ustedes lo vieron, hoy es una realidad. Dios ha obrado lo imposible. Pero también Dios proveyó. Cuando parecía que no contábamos con el dinero suficiente para pensar en comprar algo, Dios
de una forma inexplicable, no sabemos, Dios proveyó. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Imposible que vuelvan a Jerusalén. Imposible entonces que reedifiquen, pero también ¿cómo? ¿Con qué? De la misma manera, Dios proveyó y ha provisto para tal logro, como iglesia. Pero no solo eso, también es evidente y es notorio que a través de toda la historia de la Iglesia Bautista Fundamental Cabot, es notorio que Dios está con nosotros, ¿no es cierto? Amén. No se lo dijo al pueblo de Israel, yo estoy con ustedes. Y es notorio de que Dios a lo largo de la historia de esta iglesia, Dios está con nosotros. Y esto debería alentarnos a la diligencia y al esfuerzo. Eso quería Dios del pueblo. Una vez le dice al pueblo, yo estoy con ustedes, le dice, trabajen en reconstruir la casa. Anima a Zorobabel, anima a Josué y les dice, y ustedes y todo el pueblo, esfuércense porque yo estoy con ustedes. La evidencia de que usted estaba con ellos. A pesar, hermanos, de todo, debemos comprender que ya es el tiempo de construir el templo para Dios. Quizá alguno todavía esté pensando como el pueblo de Israel, todavía no es el tiempo. Acuérdense que el pueblo decía eso. A pesar de todo eso que yo mencioné, el pueblo decía, no es el tiempo, quizá más adelante. Pero si somos honestos, como iglesia debemos discernir que es el tiempo de construir el templo para Dios. No seamos como la nación de Israel. No pongamos obstáculos diciendo, todavía no, quizá más adelante. Ya es el tiempo. En vista, hermanos, de que somos conscientes de todo lo que Dios ha efectuado en nuestro favor, no podemos ser indiferentes, como lo fue el pueblo de Israel, hasta pretender colocar excusas. Y lo que es peor, postergar por 16 años. 16 años el pueblo abandonó el reedificar la casa de Dios. No podemos ser indiferentes, quizá apáticos, indolentes, como el pueblo de Israel. Abandonar la reedificación de la casa de Jehová por 16 años. Primero que debemos hacer como iglesia es entender en qué tiempo estamos, ¿no le parece? ¿Puede usted discernir, comprender en qué tiempo estamos? ¿Puede usted comprender? Y esto es la base para establecer que en qué tiempo estamos. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo poder comprender en qué tiempo estamos? ¿Sabe qué es lo primero? Parte de una base. ¿Y cuál base es? La base es establecer un lema para nosotros como iglesia en el próximo año. Si usted lo toma, lo atesora, lo hace suyo, si como iglesia oramos por él, pensamos, meditamos en lo que establece este lema, ese será el primer paso para comprender en qué tiempo estamos. Hermanos, la verdad es que para el próximo año, el 2024, nuestro lema como iglesia, ¿cuál creen que puede ser? Tiempo de construir el templo. No puede ser otro. El tiempo en que cada uno, usted que hace parte de la iglesia, los antiguos, los nuevos, no es otro el tiempo. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué más evidencias tiene que darnos Dios? Por eso, para el 2024, el lema es el tiempo de construir el templo de Dios. ¿Lo entiende usted? Ojalá lo atesoremos, porque ese es el primer paso para entender en qué tiempo estamos. No puede ser otro. Hay que orar, por supuesto, y invito a cada uno de ustedes a ser parte de tal proyecto. Es el tiempo en que entendamos, ya tenemos el lugar, hay que construirlo. ¿Y cómo va a ser? Dios obrará. Y cuando Dios obraba, ¿sabe qué esperaba? Que el pueblo se dispusiera. Si nos disponemos como iglesia, cada uno de nosotros, si como familia nos disponemos, de aseguro de que Dios obrará. Por eso es el tiempo del 2024 para construir el templo. Pese a todo esto, ¿habrá alguien todavía con la actitud del pueblo de Israel diciendo, no, todavía no es el tiempo, más adelante? Yo le invito a cambiar su manera de pensar y a asumir este reto, por supuesto que es un reto, de que en el 2024, hermanos, incluso antes de que finalice el año,
Vi, hermanos, que no sea descabellado pensar que a más tardar el próximo año, a mitad de año, podamos tener el lugar construido. Pero ¿cómo lo hacemos? Debe haber disposición suya y mía para emprender tal proyecto. Y meditemos en esto. ¿En qué tiempo estamos, hermanos? Hay evidencias que nos están mostrando en qué tiempo estamos, ¿no? El pueblo de Israel tenía evidencias. Nosotros como iglesia también. ¿En qué tiempo estamos? Ojalá este 2024, cada uno de los presentes, asumamos ese reto. Que el 2024 sea para la Iglesia Bautista Fundamental Cabot el tiempo de construir el templo para Dios. Con lo que se empeñamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte también, Señor, por tu bondad, por todo lo que has obrado a nivel iglesia con nosotros. No podemos pasar por alto, Señor, cómo has obrado lo imposible, cómo has provisto, cómo nos has mostrado, Señor, que tú has estado con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes. En este año, Señor, que dentro de poco iniciará, permítenos, Señor, reedificar ese templo para tu gloria. Ayúdanos, Señor, que podamos hacerlo con la guianza y en tu voluntad. Ruego, Señor, para que sigas bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia local. Y agradecemos por este tiempo. Pedimos todo en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.